Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar y que ya está haciendo estragos en las redes sociales. Vamos a sumergirnos en unas declaraciones que, según el titular, son nada menos que impactantes, y que han sido pronunciadas por Kerem, y que tienen a todos hablando sobre Hande. Si han leído bien, Kerem rompe el silencio y lo hace de una manera que ha encendido las redes como pólvora. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué secretos se habrán revelado? Prepárense porque vamos a desgranar toda esta historia, a analizar las implicaciones y, por supuesto, a ver cómo está reaccionando la comunidad online. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyarnos para seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Dale a ese botón rojo de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Bueno, entremos en materia. La noticia principal es que Kerem, una figura que imagino muchos de ustedes conocen y siguen, ha decidido hablar. Y no es una conversación cualquiera, sino unas declaraciones que se califican de impactantes y que, como era de esperar, tienen como protagonista a Hande. La combinación de estos dos nombres y la palabra impactante ya es suficiente para generar una ola de especulación y curiosidad. Las redes sociales que nunca duermen se han volcado a comentar, debatir y, en algunos casos, a especular salvajemente sobre el contenido de estas declaraciones. Lo que ha dicho Kerem sobre Hande ha creado un auténtico revuelo. Podríamos estar ante una revelación inesperada, una aclaración de una situación ambigua, o quizás algo que cambie la percepción que tenemos de su relación o de sus carreras. La verdad es que hasta ahora, lo que sabemos es lo que el titular nos sugiere, un silencio roto y unas palabras que han causado un gran estruendo. Para entender la magnitud de esto, es importante contextualizar un poco. Kerem y Hande son, sin duda, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Han estado en el ojo público a menudo juntos, ya sea en proyectos profesionales o en especulaciones sobre su vida privada. Cuando una figura pública como Kerem decide romper un silencio, especialmente sobre alguien tan seguido como Hande, las expectativas se disparan. ¿Se trata de algo relacionado con su pasado, con su presente o quizás con su futuro? Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans expresan sus opiniones, sacan sus propias conclusiones y a veces incluso crean narrativas completas basadas en fragmentos de información. Hemos visto comentarios de todo tipo, desde muestras de apoyo y comprensión hacia Kerem, hasta críticas y defensa apasionada hacia Hande. Es fascinante observar cómo una declaración puede generar tantas reacciones y análisis. Ahora, ¿qué se dice exactamente? Sin entrar en detalles aún, porque intentaremos ser lo más precisos posible, las declaraciones de Kerem parecen tocar aspectos sensibles. Se habla de la presión mediática, de la forma en que se gestionan las relaciones en la esfera pública, y quizás de sentimientos o experiencias personales que hasta ahora habían permanecido ocultos. La clave aquí es la palabra impactantes. Esto nos sugiere que no son declaraciones banales, sino algo que tiene el potencial de remover conciencias, de cambiar percepciones o de aclarar malentendidos. A menudo cuando los famosos rompen su silencio, es porque sienten la necesidad de contar su versión de los hechos, de corregir rumores o de expresar sus verdaderos sentimientos. Y cuando se trata de Hande, una figura que también tiene una base de seguidores muy leal, estas declaraciones cobran aún más relevancia. Hemos estado monitoreando de cerca las reacciones en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. La conversación es intensa. Algunos usuarios están defendiendo a Kerem, alegando que es valiente por expresar su verdad. Otros están acusando a Kerem de buscar atención o de querer perjudicar la imagen de Hande. Y por supuesto está el grupo de seguidores incondicionales de Hande, que están saliendo en su defensa a capa y espada, pidiendo respeto y exigiendo que se deje de especular sobre su vida. Es un verdadero espectáculo, y nosotros estamos aquí para intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto. El debate no solo se centra en lo que se dijo, sino en el asterisco porque asterisco se dijo ahora y en las asterisco posibles intenciones asterisco detrás de estas palabras. Una de las cosas que más llama la atención en estas situaciones es la rapidez con la que la información se propaga y se transforma. Lo que Kerem dijo puede haber sido interpretado de 1000 maneras diferentes por distintas personas. Cada uno proyecta sus propias expectativas, sus propios prejuicios y sus propias experiencias en las palabras de los demás.
Es por eso que el análisis objetivo es tan importante, aunque en el mundo del espectáculo, la objetividad a menudo se mezcla con la pasión de los fans. El hecho de que las redes se hayan incendiado es una prueba clara de que Kerem ha tocado una fibra sensible, y que Ande sigue siendo un tema de gran interés para el público. Analicemos un poco más a fondo las posibles implicaciones. Si Kerem ha hecho estas declaraciones, ¿qué significa para su relación con Ande? ¿Es una señal de que están distanciados, o quizás de que están trabajando en superar algún tipo de conflicto? ¿O podría ser algo completamente diferente, algo que tenga que ver con su futuro profesional o con proyectos en los que ambos estén involucrados? Las teorías son infinitas. Hemos visto comentarios que sugieren que Kerem podría estar revelando detalles sobre su vida privada para promocionar algún proyecto, mientras que otros creen que está siendo genuinamente sincero y compartiendo algo importante para él. La línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades es cada vez más difusa, y estas situaciones ponen de manifiesto esa complejidad. Otro aspecto interesante es la estrategia de comunicación. Romper el silencio de esta manera, con declaraciones impactantes, es una táctica que puede generar mucha atención, pero también puede ser arriesgada. La forma en que se reciben estas declaraciones dependerá en gran medida de cómo se presenten y de la percepción que el público tenga de Kerem y Ande. ¿Se presentará Kerem como una víctima, como un héroe, o simplemente como alguien que comparte su experiencia? La narrativa que se construya a partir de estas declaraciones será crucial para su recepción. Y hablando de Ande, ¿cómo se espera que reaccione? A menudo cuando una persona se ve envuelta en este tipo de controversias mediáticas, la expectativa es una declaración oficial, un comunicado, o quizás una aparición pública. Sin embargo, en la era de las redes sociales, las reacciones pueden ser más sutiles, como un me gusta en una publicación, un comentario críptico, o simplemente el silencio, que también puede ser muy elocuente. La ausencia de respuesta de Ande también está siendo analizada por los fans, y cada pequeño indicio se magnifica. Es importante recordar que en última instancia, estamos hablando de personas reales con vidas complejas. Detrás de los titulares y las especulaciones, hay individuos que experimentan emociones, tienen relaciones y enfrentan desafíos. Si bien es natural sentir curiosidad y querer saber más, también es fundamental mantener un cierto grado de respeto y evitar caer en juicios precipitados. La información que circula en las redes sociales a menudo es incompleta y puede estar sesgada. Nuestro objetivo hoy es proporcionarles un panorama lo más completo posible, basándonos en lo que se está diciendo y en cómo está reaccionando el público, pero siempre invitando a la reflexión crítica. Hemos visto cómo estas declaraciones han revitalizado conversaciones antiguas sobre la relación de Kerem y Ande, o sobre sus trayectorias individuales. Es como si se abriera una nueva puerta a interpretaciones y análisis que antes no eran posibles. La figura de Kerem, al ser el que pronuncia estas palabras, se posiciona en el centro de la atención. ¿Qué le motivó a hacerlo ahora? ¿Es un desahogo, una estrategia, una necesidad de poner las cosas en claro? Estas preguntas son las que alimentan el debate en línea. Y el impacto en las redes es innegable. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande están en tendencia. Los vídeos de análisis y opinión sobre el tema proliferan en YouTube. Cada declaración, cada rumor, se amplifica y se debate hasta la saciedad. Es un fenómeno interesante de observar cómo el poder de las redes sociales puede transformar un evento en una noticia de alcance masivo en cuestión de horas. En resumen, Kerem ha roto su silencio, y sus declaraciones sobre Ande han causado un verdadero terremoto en las redes sociales. La noticia ha generado una ola de reacciones, debates y especulaciones, poniendo de manifiesto el gran interés que ambos despiertan en el público. Hemos visto cómo los fans se dividen entre el apoyo a Kerem y la defensa de Ande, y cómo cada detalle de esta situación se analiza con lupa. Lo que parece claro es que estas declaraciones no dejarán indiferente a nadie y que seguirán dando mucho de qué hablar en los próximos días. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre este tema candente. Espero que esta información les haya sido útil e intrigante. Antes de despedirnos, quiero agradecerles sinceramente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Ande debería responder? ¿Cómo ven esta situación en general? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus
¿Perspectivas? Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenidos, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de esta noticia. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.